hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto que ya estemos en el tiempo de la predicación, porque estamos estudiando una serie que le puse como título Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Y a través de varias semanas hemos podido avanzar de tal manera que nos encontramos ya en el capítulo 2 de este importante libro de la Biblia. Y vamos a abrirlo, hermanos, precisamente en los versículos 8 al 11. El tema número 12, que es el tema que vamos a estudiar en esta ocasión, se llama Jesucristo habla a Esmirna, la iglesia perseguida. Y mientras ustedes ubican en sus Biblias el pasaje, hermanos, quiero recordarles que los mensajes a las 7 iglesias son mensajes que deben de verse como uno solo y que nosotros como iglesia debemos de tener la disposición de examinarnos a cada uno de nosotros para poder compararnos con las situaciones, características y condiciones que estaban ocurriendo en aquellas iglesias con el propósito, hermanos, de determinar si acaso como iglesias, hermanos, como iglesia, estamos actuando adecuadamente, apropiadamente, delante de los ojos del Señor, o bien que si hay algo que nosotros debemos de corregir, debemos de hacerlo a tiempo para evitar que cada uno de nosotros como iglesia, como congregación, pues también seamos partícipes de aquellas exhortaciones que el Señor les da, que en algunas ocasiones son duras y difíciles, como el caso de las que de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, que ya estudiamos. Muy bien, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Voy a leer la palabra de Dios que dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, quiero mencionarles algo importante en este momento que me gustaría que usted pueda escuchar con atención. Y es el hecho de que al estudiar la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que históricamente las épocas más gloriosas del cristianismo, cuando se levantaron los hombres y las mujeres más grandes en el sentido de la fe, tuvieron casi siempre una misma característica. Vivieron situaciones de dificultad, situaciones como las que estaba viviendo la iglesia de Esmirna, como lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Por eso es importante que nosotros aprendamos y veamos cómo esta iglesia actuó para que si en algún momento de la historia nosotros tenemos que enfrentar la misma situación, sepamos cómo debemos actuar, qué espera el Señor Jesucristo que nosotros hagamos. Déjenme desarrollar, hermanos, el primer punto, que tiene como título el reconocimiento con base en los versículos 8 y 9. Quiero decirles primero que nada, hermanos, que el término Esmirna es un término griego que significa mirra y es un símbolo de sufrimiento y muerte. Normalmente en la Biblia tiene esa relación o tiene ese simbolismo o simbología. La mirra, hermanos, investigando un poquito en el diccionario, encontraba que es una sustancia resinosa de color rojo y de un olor muy intenso. Está compuesta de aceites esenciales, resina y goma, que se extrae de distintos árboles cultivados principalmente en Arabia y Etiopía y se emplea en perfumería. En aquel entonces, hermanos, la mirra era un perfume muy común. Incluso fue parte de los obsequios que recibió Jesucristo cuando nació. Esto podemos encontrarlo en el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 11, donde nos enseña que los sabios de Oriente que vinieron hasta donde María había dado a luz, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Tres cosas muy simbólicas en aquel entonces. El oro era un símbolo de su reconocimiento como rey, por eso preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. El incienso era un símbolo de reconocimiento de su deidad, pues a Dios se le elevan, hermanos, oraciones, y la mirra era un símbolo del sufrimiento que él esperaba, porque Jesucristo, hermanos, ciertamente iba a sufrir, en este caso la muerte y muerte de cruz, a manos de aquellos que se opusieron a su ministerio. En cuanto a la ciudad, hermanos, puedo comentarles que Esmirna era una ciudad portuaria ubicada a solamente 55 kilómetros al norte de Éfeso. Fue un lugar muy próspero y aunque en un momento de su historia estuvo a punto de desaparecer, dicen sus habitantes, murió, fue reconstruida, es decir, fue resucitada, porque fue reedificada por un hombre muy importante llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien en conjunto con dos de sus generales, Antígono y Lisímaco,
la reconstruyeron, la levantaron y con el paso del tiempo llegó a convertirse en una de las más prósperas de Asia Menor. En Esmirna, hermanos, se construyó un templo a la diosa Roma. Y es que lamentablemente, hermanos, el imperio, en virtud de que sí ofreció prosperidad económica, ofreció seguridad, disminuyó mucho el número de asaltantes y prácticamente, hermanos, el imperio abrió puertas muy importantes para sus habitantes hasta el punto de que ellos llegaron a deificarla. Se construyó una estatua, la estatua de una mujer, a quien llamaron la diosa Roma, y un templo para poder adorarla fue levantado en Esmirna en épocas tan antiguas como el año 195 a.C. Además, se sabe por la historia que en el año 26 después de Cristo fue escogida entre 11 ciudades para que se levantara allí un templo al entonces emperador llamado Tiberio Claudio Nerón. Sabemos también, hermanos, que sus pobladores eran los primeros en tener la disposición en hacer alianza formal con Roma porque eran antiguos aliados del imperio y era una ciudad, por tanto, muy devota del culto al emperador. Al leer la Biblia, hermanos, al traer a la memoria el pasaje que acabamos de leer nosotros en este momento, nos damos cuenta que el remitente de la carta, es decir, quien la está despachando, la está escribiendo Juan, pero quien la está enviando es el mismo Señor Jesucristo, y nos vamos a dar cuenta que Él se presenta a sí mismo como Dios al llamarse o al asignarse a sí mismo el término el primero y el postrero, que es un nombre que encierra en sí mismo toda la esencia del término Jehová o yo soy, que utilizó el Señor cuando allá en el libro de Éxodo se presenta a Moisés, cuando lo va a designar como el libertador de su pueblo. Un término que encierra en sí mismo la existencia o que se refiere a la existencia misma de Dios sin la necesidad de alguien más, y por eso se dice que Dios es el primero y es el postrero. En el caso de Jesucristo, Él dice que es el primero porque antecede toda la historia y es el último porque la trasciende. Al ser Dios, es alguien eterno y por lo tanto, antes de la historia, no solamente humana, sino de la creación de cualquier cosa que ha venido a existir, por su propia mano, Él existe, y después de que la historia humana termine, Dios la trasciende porque Él continúa existiendo, puesto que dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo, que es nuestro Dios, es eterno. Y también algo interesante, hermanos, es que de alguna forma, identificándose como alguien quien realmente lo puede hacer, es decir, morir y resucitar, Jesucristo dijo que Él es el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué significa esto? Bueno, déjenme decirles, hermanos, que en griego la idea es que Él tuvo la condición de vivo, pero vino a tener la condición de muerto y además resucitó porque Él vino a tener la condición de muerto, hermanos, porque alguien lo mató, no fue por voluntad propia, alguien le quitó la vida. No es que voluntariamente no murió por nuestros pecados, sino que vino a morir porque fue una condición que vino a tener porque alguien le quitó la vida y sin embargo vivió. Eso es claro, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiero decir al expresar que Jesucristo llegó a estar muerto no por su voluntad? Significa que Él llegó a estar muerto, pero no porque Él haya querido quitarse la vida. Jesucristo no murió, hermanos, porque se quitó la vida. Él llegó a estar muerto porque los que se oponían a Él, los que se oponían a su predicación, los que se oponían a su testimonio, los que se oponían a su persona, tomaron la decisión, hermanos, de quitarle la vida. Es decir, yo estuve muerto porque me mataron, podría traducirse de otra manera. Los hermanos de Esmirna estaban muriendo, pero no por voluntad propia. Estaban muriendo porque sus opositores, los opositores a su testimonio, a la predicación de la iglesia y a la palabra, les estaban quitando la vida como a Jesucristo en el pasado lo habían hecho. ¿Sí me explico, hermanos? De esto dan testimonio, hermanos, por ejemplo, Juan capítulo 19, versículo 6, que dice así, no lo busque, escúchelo. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Hermanos, el ser humano es muy cambiante. Hoy pueden estar a tu lado, aplaudiéndote o estando contigo porque reciben un favor de tu parte. Pero si en algún momento tienen la oportunidad de volverse en contra tuya, lo van a hacer. O lo vamos a hacer, diría alguien por ahí. Espero que no sea el caso de nadie de los que estamos aquí. Pero mucha gente, hermanos, seguía a Jesucristo mientras Él predicaba.
Y mientras sanaba y hacía milagros y multiplicaba el pan y sanaba enfermos y resucitaba muertos. Pero la misma gente que seguía al Señor Jesús fue la misma gente que llegó a gritar, hermanos, cuando fue sentenciado, que lo crucificaran y que lo crucificaran. Pilato se quedó tan sorprendido, hermanos, que dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Cuál fue la forma en la que él vino a estar muerto, hermanos? La cruz, la muerte de cruz. Entre comillas, hermanos. Dicen los testigos de Jehová que Jesucristo no murió en la cruz. De hecho, la Biblia, hermanos, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una traducción imperfecta y pésima, es la peor traducción que hay de la Biblia, hermanos, utiliza un madero. En griego, hermanos, la palabra que se utiliza para referir a ese madero es una cruz. No voy a usar demasiado término porque no es el propósito de la palabra. Es un error el que los testigos de Jehová dicen que Jesús no murió crucificado, sino que murió colgado, porque en el Antiguo Testamento decía que era maldito aquel que era colgado en el madero. Y es que literalmente el cuerpo, hermanos, al clavársele los clavos en las manos, hermanos, colgaba. Por eso es que se colocaba en los pies una especie de soporte para que pudieran tragar un poco de aire y evitar así, o hacer así que la muerte fuese más lenta. ¿Sí me explico? Pero el Señor vino a estar muerto, no por propia voluntad, en el sentido de que Él no se quitó la vida, Él no se suicidó, Él murió porque los que se oponían a su predicación tomaron la decisión de quitarle la vida, y fue a través de la crucifixión. Una muerte horrible, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró, es decir, murió. Este aspecto, hermanos, es muy importante, repito, porque los hermanos de Esmirna estaban muriendo a causa de su fe. Jesucristo había muerto antes que ellos a causa de su ministerio. ¿A causa de quién era? De tal manera que podemos decir, hermanos, que Jesucristo podía comprender lo que ellos estaban viviendo. Hay ocasiones, hermano, en que tú y yo estamos pasando por problemas, estamos pasando por circunstancias difíciles, estamos sufriendo. Y entonces llega un hermano y te dice: hermano, mira, lee la palabra de Dios, lee la Escritura, ora al Señor. A lo mejor yo no puedo comprenderte, yo no estoy pasando lo que tú estás pasando, pero hay alguien que puede comprender lo que tú vives, y es Cristo, porque Él sufrió. Él dio la vida por ti. ¿Sí me explico? Entonces Jesús les dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió, el que fue muerto, al igual que los que entre ustedes están siendo muertos. Quiero que sepan que yo puedo comprender lo que ustedes están viviendo, porque lo viví en carne propia de aquellos que eran de mi pueblo. Sé lo que ustedes están pasando. Sé lo que implica la fidelidad que ustedes están teniendo al tomar la decisión de estar muriendo por mí. Jesucristo, hermano, lo que quiere decir es: yo llegué a estar muerto a causa de que decidí ser fiel a la voluntad de mi Padre, porque a eso vine. Escucha esto, hermano. Jesucristo fue llevado a la cruz por obediencia a la voluntad de su Padre, y como un testimonio para que todos aquellos que lo siguiéramos y algún día, hermanos, enfrentásemos una situación adversa de sufrimiento, no retrocedamos. Especialmente si esa adversidad tiene que ver con nuestro testimonio. Es decir, a lo mejor tú dices: es que yo sufro mucho porque soy cristiano, y es que se burlan de mí. No vivimos en una sociedad en la que ocurra como tal, aunque hay estados en la República Mexicana donde sí, pero a lo mejor lo sufrimos de otra manera. Es que todo el mundo en mi trabajo me señala porque soy cristiano, y se burlan de mí, y ya no quieren ser mis amigos, y mi familia ya no me quiere hablar, ya no me invitan a reuniones, y me dicen que soy un esto, que soy un otro, que soy aquello, y a veces hasta me humillan, y me sacan, y me avientan papeles, y me hacen muchas cosas. Dice Jesucristo: yo comprendo lo que tú estás viviendo, porque yo lo viví por fidelidad a mi Padre, y yo te pido una cosa: te pido que sigas siendo fiel, porque de hecho lo que yo espero es que tú sigas mis pisadas. Vamos, aquí sí quiero que vayan conmigo, por favor,
a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Estamos hablando del tema número 12, la predicación se llama Jesucristo habla a Esmirna, la iglesia perseguida. Punto número 1, vamos a ver que hay un reconocimiento. Pero antes del reconocimiento, como lo vamos a hacer en cada mensaje, vamos a ver que Jesucristo es el que habla y vamos a comprender primero cómo se presenta a sí mismo para poder comprender mejor el reconocimiento o la exhortación o las palabras de ánimo que da a la iglesia. Entonces, para poder comprender mejor, estamos diciendo en primer lugar que Él llegó a estar muerto por una condición ajena a Él. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice la Biblia: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente, que dice, es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, el Señor nos llamó a enfrentar la adversidad, a enfrentar la oposición, a enfrentar el sufrimiento por la causa de Cristo y hacerlo, hermanos, sin maldecir, sin amenazar, sin quejarnos. Si acaso queremos algo, lo que tenemos que hacer es encomendar la causa al que juzga justamente, es decir, orar al Señor, decirle: Señor, considera lo que mi familia, lo que mis amigos, lo que mis vecinos, lo que mis parientes, lo que el mundo me está haciendo. Cuando uno es joven, hermanos, quizás no nos pasa tanto como adultos, aunque la verdad es que sí pasa entre muchos adultos. Es un poco difícil decir que eres cristiano, especialmente porque vivimos en un mundo en el que la ciencia ha revolucionado. Yo creo que si nuestros antepasados hubieran conocido lo que hoy hace la ciencia, hermanos, no, hombre, o sea, no terminarían de creerlo, porque es impresionante. Y muchos jóvenes quizás tentados: ¿cómo voy a decir que soy cristiano, que creo en esta antigüedad, que creo en esta tontería? Y entonces se dejan llevar, hermanos, por el conocimiento humano. No lo hagas, no te avergüences. Sea un joven, sea un adulto, sea un varón, sea una mujer, sea un adulto con fe, oremos a Dios. A veces, hermanos, sufrimos mucho porque queremos convencer a la gente. No, el Señor no te mandó a convencer a nadie. Tú vive lo que dices que eres. Si tú dices que eres cristiano, vive como cristiano. Porque por eso también nos metemos en muchos problemas. Y yo voy a convencer a mi maestro, yo voy a convencer a... No, tú no eres nadie para convencer. Ora al Señor, vive como cristiano, da testimonio, y el Señor va a hacer la obra en el corazón de esa persona. Y si esa persona es tan necia y tan dura como quienes crucificaron a Jesús, o como quienes estaban matando a los creyentes de Esmirna, que significa que da la idea de sufrimiento, porque estaban en un lugar donde estaban sufriendo, encomienda tu causa al Creador, al Señor. Él sabe lo que estás viviendo, lo entiende porque lo vivió en carne propia. En segundo lugar, hermanos, el Señor va a mencionar un aspecto interesante también. Él dice que si bien es cierto, le habían quitado la vida, dice, el que estuvo muerto, ¿y qué agrega después? Y vivió. Entonces dice: sí, yo estuve muerto, sí me quitaron la vida, pero he resucitado. Hermanos, el Señor estaba vivo y ellos podían confiar en Jesucristo porque Él se había levantado de la tumba. Al tercer día resucitó y ese lugar se quedó vacío. En México, hermanos, acabamos de celebrar lo que nuestra sociedad llama Semana Santa. Y es el recordatorio del padecimiento, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y el domingo anterior nosotros estábamos en este lugar muy temprano recordando esa resurrección y regocijándonos porque Jesucristo venció, hermanos, a la muerte. Él estaba vivo y Jesús dice: estoy vivo y es para siempre. Hermanos, si había alguien que podía confiar en la palabra de Jesucristo, era el apóstol Juan.
¿Por qué, hermanos? Porque él lo vio, ¿no? ¿Por qué lo vio? Si había alguien que conocía a Jesucristo, era Juan. Juan vivió con Jesús, estuvo con Jesús, él lo vio en la cruz, hermanos. Él fue el apóstol que estuvo a los pies de Jesús. Juan escuchó la promesa de Jesucristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, dice Juan capítulo 14. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos 18 y 19. Pero Juan también, hermanos, lo vio resucitado. Y no solamente lo vio resucitado, estuvo con él durante 40 días. Y no solamente eso, estuvo en aquel lugar donde Hechos capítulo 1 nos refiere, hermanos, que Jesús fue ascendido, fue recibido al cielo. Y Juan estuvo allí cuando aquellos varones, dos varones, hermanos, entendamos, ángeles, les dicen, ¿qué estáis mirando? Y el sentido no es tanto qué estás mirando, sino por qué estás mirando desesperanzado. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, dicen los ángeles, vendrá de nuevo. Entonces, con base en los hechos, hermanos, vividos por el Señor Jesucristo, Él se dirige a los hermanos de Esmirna para darles aliento, para darles ánimo, para darles un mensaje especial que ellos tenían que comprender, que entender. Era no solo el hecho de que ellos supieran que Jesucristo comprendía lo que vivían, sino que sabía claramente y de primera mano lo que ellos estaban sufriendo. ¿Qué es lo que los hermanos de Esmirna están sufriendo y que Jesucristo lo usa como un reconocimiento? Tribulación, pobreza y blasfemia. Hablemos, hermanos, de estas tres cosas que los hermanos estaban sufriendo: tribulación, pobreza y blasfemia. Esa palabra tribulación, hermanos, es el sustantivo que nosotros ya conocemos, que se llama lipsis. ¿Y qué dijimos que significa tribulación en Apocalipsis, hermanos? Presión, estrechez, persecución. Estar en una situación tan crítica que hay momentos en tu vida en los que hasta sientes que pierdes el aliento porque crees que ya no vas a soportar más. Es una situación muy complicada. Y esa tribulación, hermanos, o ese sentir era por la persecución que estaba viviendo la iglesia. Y esa persecución trajo pobreza. Ahora, hermanos, entre la pobreza hay diferencias. Hay ocasiones, hermano, en que tú estás en tu casa, tú tienes una casa, tienes tus muebles, tienes una cama donde dormir, tienes una televisión, pero ese día no tienes para comer. Y tú dices, no, hombre, de veras que soy tan pobre que yo no tengo para comer. Y yo te diría, no eres pobre, tienes una casa, tienes una cama, tienes unos zapatos, tienes ropa en tu cuerpo. Pobreza, cuando menos la pobreza de la que Juan habla, es una palabra griega, toquetían, que significa pobreza absoluta hasta el punto de ser comparado con un mendigo. ¿Han visto ustedes, hermanos, a un indigente? Sí. Normalmente, ¿cómo está? Descalzo. Una ropa que seguramente no era suya porque a veces la traía amarrada con un lazo. Rota, sucia. Si la noche le agarra debajo de un puente, ahí se duerme. Si la lluvia lo toma atravesando una avenida, allí se queda. Yo he visto, hermanos, personas indigentes a veces en la basura allí buscando un poquito, y conforme la van encontrando se la van comiendo, o acercarse a las personas que a veces están comiendo en algún lugar. Es bien triste, hermanos, cómo nuestra sociedad maltrata a la gente. Recuerdo en una ocasión, hermanos, estaban en un lugar comiendo unos tacos y se acercó un indigente pidiendo dinero, y le pregunté, ¿le dije, ¿quieres comer? Me dijo, sí. Y le digo al Señor, por favor, sírvele al Señor unos tacos. Dice, sí, pero que se haga para allá. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar. Y él se puede quedar a comer aquí. Es que es un mal aspecto para el puesto. Dije, yo te voy a pagar. Y si uno va a pagar, uno se puede quedar allí parado. Pero somos así. Bueno, esa persona es pobre. ¿Porque qué tiene, hermanos? Nada. Los hermanos de Esmirna
eran pobres. El mantenerse fieles a Cristo les había llevado, hermanos, a perder todo. Habían perdido todo por la causa de Cristo. Soportaban la blasfemia de parte de los judíos, quienes se burlaban de ellos a causa de su fe, y sin embargo ellos seguían adelante. Hermanos, qué maravilloso es cuando en el corazón del creyente la fe se alimenta de tal manera que está. Siempre que predico, hermanos, procuro integrarme y digo, estamos solos, hagamos. Hoy no quiero hacerlo. No quiero tampoco pecar de falsa humildad, porque yo no quiero estar al nivel de estos hermanos. Qué hermoso es cuando un creyente llega a un punto de su fe en el que está dispuesto a soportarlo todo, a perderlo todo, con tal de seguir a Cristo. A esos creyentes que están sufriendo adversidades, tribulaciones, persecuciones, pérdidas, Jesucristo les dice, yo sé cómo estás, yo te comprendo. Ahora, no estoy diciendo que si tú y yo, hermano, a pesar de que tenemos una casa, hoy no tenemos para comer, Jesús no nos comprenda y no seamos personas necesitadas. No estoy diciendo eso. Porque creo que muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos estado así. Yo he estado así, hermanos. Lo que estoy diciendo es, me parece, espero de verdad equivocarme, hermanos, o no equivocarme, que nadie de nosotros hemos llegado a un punto en el que, como los hermanos de Esmirna, no tenían literalmente nada. Y saben, hermanos, no se quejaban. Muchas veces como pastor he dicho, hermano, acostumbra a tus hijos a comer no lo que quieren, sino lo que tú les das. Porque resulta que el niño o la niña no quiere los frijoles. Ay, mijito, ¿te hago un huevito? Ay, ¿no quieres esto? ¿Te hago el otro? Ay, ¿te hago aquello? Y lo único que hacemos, hermanos, es criar personas incorrectamente. En Esmirna, hermanos, existía un grupo numeroso de judíos. En Esmirna existía un grupo muy numeroso, hermanos, de judíos. Es probable que a raíz de la caída de Jerusalén, hermanos, en el año 70, acuérdense que estamos hablando del año más o menos 95, 97 después de Cristo, se dispersaron por las ciudades y entonces llegaron a Esmirna. ¿Qué creen, hermanos? El judaísmo, por el Imperio Romano, llegó a ser reconocido como una religión. Al ser reconocidos como una religión por el Imperio Romano, los judíos gozaban de privilegios especiales, como por ejemplo el estar exentos de la obligación de adorar al emperador. Eso es algo interesante. Pero, en virtud de que porque la iglesia establecida por Jesucristo, cuando menos sus primeros miembros eran judíos, y aunque después se llenó de gentiles, había judíos también, cuando los judíos que estaban exentos por el imperio de adorar al emperador y también tenían otro tipo de privilegios, se dieron cuenta que los cristianos se opusieron, hermanos, a la adoración al emperador, lo que ellos empezaron a hacer es perseguirlos, es acusarlos, era llevarlos, hermanos, delante de las autoridades. Decidieron denunciarlos a los cristianos, incluso para ganar el favor de las autoridades romanas, pensando que ellos estaban a su favor al llevar a estos opositores o traidores a la patria por no, hermanos, ofrecer ese incienso anual, hermanos, al emperador. Ellos participaron en la persecución, participaron en confiscarle, hermanos, o cuando menos lo hacían indirectamente al estarlos llevando a las autoridades y confiscarle sus bienes, hasta el punto, insisto, de llevarlos a un punto de una pobreza extrema. Pero ¿se acuerdan cómo era Esmirna, hermanos? Esmirna era una ciudad prominente y rica. Si Esmirna era una ciudad prominente y rica, muy probablemente sus habitantes disfrutaban del beneficio de vivir en una ciudad como esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Pero qué creen, hermanos? A los cristianos de Esmirna les tocó convertirse en una comunidad muy pobre,
en medio de una ciudad muy próspera. Es decir, ellos estaban en el extremo totalmente. Va de nuevo. A los cristianos de Esmirna les tocó convertirse en una comunidad muy pobre en medio, hermanos, de una ciudad muy próspera y rica. Eran despedidos de sus trabajos, eran despedidos de sus oficios seculares, con la pobreza vino el hambre y con la persecución del Estado vino la muerte violenta para muchos. Conozcamos un poco más a Esmirna. Esmirna, hermanos, era una ciudad orgullosamente patriótica y a favor de Roma. De tal manera que los cristianos, hermanos, que vivían allí se convirtieron en objeto de burla, pero ellos decidieron servir y seguir a Dios fielmente. A pesar de la constante angustia, decidieron perseverar. En medio de estas cosas, hermanos, se les reconoce algo: su paciencia. Y la palabra paciencia en griego, ya les expliqué en varias ocasiones, hermanos, significa perseverar en medio de la adversidad. Ya para este momento, ustedes saben que la paciencia es el resultado de enfrentar las pruebas durante un largo plazo. En el deber cristiano, hermanos, cada día ellos siguieron adelante, en medio de una cerrada oposición, a pesar de la pobreza en medio de la cual se vieron obligados a vivir y a morir, decidieron ser fieles antes que postrarse ante una imagen sin vida. Y la pregunta, hermanos, en esta mañana es: ¿qué movía a los creyentes en Esmirna a ser pacientes? ¿Qué movía a los creyentes de Esmirna a ser fieles? ¿Qué movía a los creyentes de Esmirna, hermanos, a levantarse y seguir adelante? ¿Qué movía a los creyentes de Esmirna a sufrir la tribulación, la pobreza extrema y la blasfemia? ¿Qué fue lo que le faltó a la iglesia de Éfeso, hermanos? ¿Claro? Amor. El amor al Señor. Hermano, ¿cuánto amas a Cristo? Cuando un predicador pregunta: hermanos, ¿amamos a Cristo? Decimos: amén, gloria a Dios, aleluya. Se oye muy bonito. Pero ¿sabes cuándo se va a ver cuánto amas a Cristo? Cuando la adversidad llegue a tu vida. ¿Sabes cuándo se va a ver cuánto amas a Cristo, cuánto amamos a Cristo? Cuando llega la enfermedad, cuando llega la carencia, cuando llegan los problemas, cuando falta el trabajo, cuando estamos enfermos, cuando falta el dinero, cuando no hay de comer. Cuando tú dices: mis hijos soy yo, y ves a tu esposa y le dices: los hijos. ¿Cuándo sabemos cuándo amamos realmente a Cristo, hermanos? Cuando a pesar de eso, seguimos adelante. Hermanos, precisamente lo que les faltó a los hermanos de Éfeso, el amor, es lo que los hermanos de Esmirna tenían. Su cristianismo no era movido por la fuerza de la costumbre, sino por un amor que se daba con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Quiero pensar, hermanos, pensaba mientras redactaba la predicación hace un par de semanas, que en medio de esta situación de dificultad y de adversidad, yo quiero pensar, hermanos, que los hermanos de Asia, en virtud de que habían tenido muy buenos maestros, muy buenos predicadores, y que para este momento quizás ya se tenía un más fácil acceso a la escritura antigua testamentaria, probablemente muchos de ellos, hermanos, podían traer a la memoria lo que el salmista dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearán. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, la fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y la palabra de Dios dice: mas el justo por su fe vivirá. Y lo que este pasaje comunica es que hay ocasiones en la vida
en las que aunque ya no tenemos nada, aunque ya lo perdimos todo y aunque nos hemos esforzado demasiado o por largo tiempo, hermanos, sin embargo seguimos confiando en Dios. Jóvenes, adolescentes, en la clase de escuela dominical leíamos a Job. Y Job dijo, en cierta ocasión, cuando ya no podía soportar la enfermedad que tenía, cuando ya había enfrentado mucha pérdida, cuando creía que las cosas no iban a parar, él escribe, dice Dios, aunque Él me matare, en Él confiaré. Es decir, no importa hasta donde llegue lo que yo estoy pasando, yo voy a confiar en Dios. Hermano, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu confianza hoy? Somos de los que confiamos en Dios y decimos gloria a Dios, aleluya, mientras nos va bien, mientras lo tenemos todo. Seamos como los creyentes de Esmirna. Digamos gloria a Dios, amén, aleluya, aún cuando lo perdamos todo. Confiemos en Él. Hay alguien que entiende lo que estamos viviendo, se llama Jesucristo. El que murió por nuestros pecados en la cruz, pero vivió, está vivo, resucitó. Hermanos, los cristianos de la iglesia de Esmirna lo dieron todo. Y por darlo todo, lo perdieron todo. Pero en medio de esa situación, hermanos, escucha esto. En medio de esa situación de pérdida, en medio de esa situación de desaliento, en medio de esa situación en la que... ¿Cómo te imaginas que la sociedad veía a esos cristianos pobres? Con lástima. Israel, Con lástima. con lástima, con menosprecio. Cuando yo le dije a este señor, por favor, sírvele unos tacos, lo miró con menosprecio. ¿Y creen ustedes que quiso darme un plato, hermanos? No le quiso dar un plato. Lo sirvió en un papel y se lo dio. Lamentablemente los seres humanos a veces somos así, hermanos. Pero no pensamos que un día estamos arriba y otro abajo. Pero no es eso lo que quiero comunicar. Lo que quiero comunicar es que yo creo que los hermanos de Esmirna estaban siendo vistos con menosprecio. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Si tan solo fueran a adorar al emperador, si tan solo se olvidaran por un momento que son cristianos total, porque hubo muchos que sí lo hicieron. Pero ellos siguieron firmes. Y en medio de esa perspectiva humana, Jesucristo le dice, pero tú eres rico. Porque Jesucristo los veía a ellos de manera distinta. Lo dieron todo y lo perdieron todo. Pero a los ojos de Dios, hermanos, ellos eran ricos. No les dijo, son ricos. Les dijo, eres rico. Ojo, la Biblia no dice, son ricos, dice, eres rico. Porque cada hermano de la iglesia de Esmirna que estaba escuchando la lectura y que ponía la atención, como ya aprendimos, hermanos, en esta serie, para poder comprender y llevar a la práctica, escuchó de parte de Jesús, tú eres rico. Cada uno en particular. Sí, hay momentos en el que el Señor nos ve como un todo, como su iglesia, pero también nos conoce de manera individual. Hay momentos en que sí, hay mensajes que son como un todo, como iglesia, pero hay momentos en que los mensajes son para ti, hermano, y para mí. Jesucristo reconoció el esfuerzo de cada uno. Desde su perspectiva, es decir, desde su forma de ver, desde donde estaba Él, las cosas eran muy distintas. Esa congregación, hermanos, menospreciada por el mundo y empobrecida por sus seguidores, en realidad era rica. Hermanos, me voy a regresar. Dice, tú eres pobre, conozco tu pobreza. Y les dije que en griego la pobreza no era pobre, era extremadamente pobre. ¿Se acuerdan? Al punto de no tener nada. Y la palabra griega que se usa aquí, hermanos, que usa Juan cuando escribe la expresión de Jesucristo, pero tú eres rico, es plosios, que significa abundantemente rico. Pero tú eres absolutamente rico. A los ojos de los hombres tú eres extremadamente pobre, dice Jesús, pero a mis ojos tú eres exageradamente rico. Porque para Dios, hermanos, la verdadera riqueza es el enriquecimiento del carácter cristiano. Si tú quieres ser rico, hermano, y tú dices, yo voy a trabajar mucho para ser rico, yo no te voy a condenar. Pero si realmente quieres ser rico, enriquece tu carácter delante de Dios. Sé fiel a Cristo, levántate, no dejes que nada te derribe, no decidas morirte. Es que yo mejor me voy a quitar la vida porque mis problemas no se acaban, así ya no voy a hacer una carga. No, hermano.
El cristiano es una persona que tiene que orar a Dios y decirle: Señor, avívame, yo quiero vivir. Levántame, ponme de pie, hazme seguir adelante, dame fuerzas, dame fortaleza, Señor. Yo no voy a dejar que esto me derribe. Yo no voy a dejar que la tristeza, que el desánimo, que la depresión, que el llanto, que la angustia me roben lo que tú me das, Señor. No se trata de arrebatar al maligno, como dicen algunos cantos, hermanos. No, se trata de confiar en Dios. No se trata, como he enseñado muchas veces en esta iglesia, de decretar algo que no está en nuestras manos hacer. No se trata de decir: yo decreto que voy a estar sano, yo decreto que voy a estar bien. Esas son tonterías, hermanos. El único que tiene poder para decretar es Dios. Lo que nos toca a nosotros es confiar en Dios, es enriquecernos en Dios, en ese carácter que te hace levantarte y estar de pie y alabar al Señor y cantar y tener paz en tu corazón. La fidelidad, hermanos, es la riqueza delante de Dios. La fidelidad a su causa, la entrega, la pasión que hace que el hombre persevere hasta donde sea necesario. No el hecho, hermanos, de poseer bienes. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, dijo Jesucristo. Dice: como ya me compré mi casa, hermano, dice: como ya me compré mi coche, le voy a dar esa ajustadita. Es que pues tengo que quedarme a arreglar, tengo que quedarme a pintar. Ese como ¿qué crees? Como pues ahora ya tengo un club en el trabajo, entonces pues voy a ir los fines de semana. Es que pues mis hijos tienen que practicar el deporte, entonces ya les metí un equipo de fútbol, un equipo de básquet, un equipo de esto, hermano. Pues entonces ya no vamos a poder venir al templo, pero nosotros en casa vamos a leer la Biblia, o sea, no creas que nos vamos a ir al mundo. No, hermano, no creas que nos vamos al mundo, no. Es que es el deporte, es que la ciencia, es que la educación, porque es importante, a Dios le interesa, ¿no? Sí, hermano. Es más, yo le oré a Dios y Él me lo dio. Y yo lo que siempre he dicho: Dios nunca te va a dar algo que te aleje ni de sus caminos, ni de su palabra, ni de su casa. Así que cuando alguien se levanta y dice: hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios porque me dio este trabajo, les informo, ¿verdad?, que ya no voy a venir los domingos, pero doy gracias al Señor. Y los hermanos dicen: amén. No digas amén, hermano, porque Dios no le va a dar algo que lo aleje de su casa. La riqueza es: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y la riqueza para Dios es el carácter, es la fe, es la confianza, es la certidumbre, es en medio de la prueba, es no quejarte. Algunos hermanos nos vamos a morir pobres, pero somos ricos delante de Dios. ¿Sabes? Los judíos, normalmente gente próspera, no tengo nada en contra de ellos, tenemos que amarlos porque son el pueblo de Dios, hermano. Tengamos cuidado en eso. En contraparte, hermanos, en aquel tiempo los judíos eran una comunidad rica e influyente. Se reunían en sus sinagogas, hermanos. Como no estoy muy seguro de esto, estaba estudiando un poquito. Dicen que el término judío significa alguien que adora a Dios, pero como no pude corroborarlo con suficiente bibliografía, no me atrevo a asegurar que esto sea. Lo que sí me atrevo a asegurar es que en las sinagogas el judío rico e influyente se reunía a adorar a Jehová. Y decía: Jehová está con nosotros. Somos un pueblo especial y Dios está entre nosotros. ¿Y qué creen que dice Jesús? Los llamó blasfemos y a su lugar de reunión la denominó sinagoga de Satanás. Qué tremendo, hermanos. ¿Sí me explicó? Porque la actitud que ellos tenían no tenía nada que ver con Dios. La próxima vez, hermanos, que nos encontremos un indigente en la calle, si no le vas a dar nada, por lo menos no lo menosprecies. No sea que estemos aquí reunidos personas que creemos estar agradando a Dios y quien menos está aquí es Dios. Pero en la iglesia de Esmirna sí estaba Dios, estaba Cristo. Dice: yo conozco lo que tú haces.
Lo sé, te comprendo, lo he vivido. Y quieres que te diga una cosa, tú no eres pobre, eres rico, porque tienes muchos tesoros en el cielo. Quienes se creían espirituales en realidad eran hombres corrompidos en gran manera. Se creían especiales, hermanos. Se creían especiales a los ojos de Dios, pero no lo eran. En sus reuniones, quien realmente gobernaba era Satanás, el adversario. Él estaba detrás de todas sus acciones. Pues, hermanos, se habían confabulado con el imperio para matar a miles de cristianos en diferentes persecuciones. No quise hacer demasiado larga, de por sí la predicación ya es larga, hermanos, pero hubo muchas persecuciones en Esmirna. La historia los cuenta por miles las ocasiones que hubo persecuciones allí. Vean ustedes por ahí que les gusta leer, hermano, la historia de Policarpo, un anciano, ¿verdad?, que al ser colocado en la hoguera tenía 81 años y le dijeron: si tú reniegas de Cristo en este momento, no te matamos. Y él dijo: 81 años he servido a Cristo y Él ha sido bueno conmigo, ¿cómo no he de negar ahora? Y en ese momento, hermanos, murió. En el pasado, hermanos, ese pueblo, el pueblo, los judíos, hermanos, habían tenido la misma actitud de persecución contra Jesucristo. Por eso, en cierta ocasión, Jesucristo los reprendió muy duro. Les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Lamentablemente, hermanos, los judíos no habían cambiado, eran los mismos, o sus hijos estaban imitando las acciones de sus padres, porque estaban persiguiendo, hermanos, a los seguidores de Cristo en la época del apóstol Juan. Hermanos, para Jesucristo, los judíos calumniaban a los cristianos porque ellos eran dominados por el diablo. Y el propósito de Satanás, ¿saben cuál es, hermanos? Erradicar el cristianismo. Acabar contigo, conmigo y con todos aquellos que seguimos a Cristo y que deseamos o queremos vivir para Él. 2. Punto número 2. Hablemos de la advertencia, porque hay una advertencia, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué esperarías tú que Jesucristo le dijera a una iglesia que está siendo extremadamente atribulada, empobrecida y perseguida? ¿Qué te hubiera gustado que le dijese? ¿Qué te gustaría a ti que Jesús te dijese en este momento si estás siendo grandemente atribulado? Quiero pensar en voz alta que me dijera: Germán, la próxima semana se va a acabar todo y vas a dejar de sufrir. Mañana vas a escuchar la noticia: ya no hay nada. Todo está en orden, todo está tranquilo. Bueno, yo humanamente es lo que me gustaría que me dijera el Señor. Pero quiero que veamos qué es lo que el Señor le dijo a su iglesia en Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Y padecer, hermanos, es un verbo griego, pascho, así como se oye pascho, que significa o describe una experiencia que le trae dolor. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es decir, para que su carácter siga siendo probado y se evalúe el comportamiento que ellos van a seguir teniendo o que están dispuestos a tener. Y tendréis tribulación, elipsis, por 10 días. Se continúa siendo fiel hasta la muerte. A ver, hermanos, si nosotros, como lo que somos seres humanos, seguimos la lógica humana, pensaríamos que una iglesia que estaba sufriendo tanto, pues recibiría como aliento una buena noticia. Y que esa buena noticia fuese algo como esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y diles que ha pasado la persecución, ha acabado la prueba y que van a recuperar sus bienes, que ya nadie se va a morir y que a partir de ahora todos van a estar muy tranquilos, que van a regresar a sus casas, que van a congregarse en la iglesia y que nadie se va a meter con ellos. No fue así, hermanos. Al contrario, lo que Jesucristo le dice a Juan, o le dice a su iglesia a través de Juan, es que no tuvieran temor, que se animaran. Les dijo: no teman, no empiecen a tener temor. La prueba todavía va a continuar por 10 días. Es un poco
complicado determinar con exactitud esa expresión 10 días, porque el 10 era el número máximo que se manejaba en ese entonces, hermanos. Pero siguiendo las normas de interpretación o las pautas de interpretación que yo mencioné, hermanos, en una predicación anterior, y en virtud de que el contexto no nos permite interpretarlo de otra manera, la mejor forma de hacerlo es, la prueba va a continuar todavía por un periodo, amplio o corto, pero va a continuar todavía por un tiempo. No tengan temor, no se desanimen, no se desalienten. Hay ocasiones, hermanos, que cuando algún hermano me pide algún consejo, me dice, pastor, es que ya no sé qué hacer. Yo le digo, hermano, pues mira, déjame orar por ti. Sí, pero ¿cuándo va a acabar esto? Yo le digo, hermano, no lo sé. Ni siquiera sé si va a acabar. Yo sé que tú quisieras que yo te dijera, hermano, se va a acabar, pero no lo sé. No tengo el poder yo para hacer que se acabe. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que algunos de nosotros quizás tenemos que apropiarnos? Ahora, digo algunos de nosotros en el sentido de que a lo mejor hemos orado tanto porque cabe y que el Señor lo que nos está diciendo es precisamente esto: no temas lo que vas a seguir padeciendo, porque todavía se va a prolongar por un poco de tiempo. Hermanos, quienes han sido probados por largo tiempo conocen la realidad de las palabras que estamos estudiando. Saben que hay ocasiones en las que han tenido que seguir soportando la prueba. Pero también saben una cosa. Saben que al final el Señor mostrará, dice Romanos capítulo 12, su voluntad. Y su voluntad, según la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Si ustedes supieran cuánta unidad ha traído en nuestro hogar esta situación que nosotros vivimos en casa, hermanos, el amor que como familia tratamos de prodigarnos, y no estoy tratando de ponerme como ejemplo, hermanos, en virtud de esta situación, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, el amor que nos ha prodigado ustedes mismos quizás. Hermanos, Dios nunca se equivoca, nunca actúa para hacernos daño. Fe es creer que Dios siempre está actuando a favor nuestro y que nos ama. Eso es fe. Y después de todo, hermanos, voy a decirles una cosa. El cristiano es una persona que no se deja llevar por la lógica humana. No es la lógica humana la que gobierna el pensamiento cristiano, es la Escritura, es la Biblia. Y la Biblia dice que Dios es fiel y yo tengo que creerlo. Debo creerlo. Y si no lo creo, tengo que orar al Señor, decirle al Señor, como aquel padre que fue con Jesús y le dijo, tú puedes sanar a mi hija. Y Jesús le dice, ¿tú crees que puedo sanarla? Y dice, Señor, la verdad, sí creo, pero aquí entre no, Señor, la verdad es que también lo dudo un poco. Pero ayúdame, pero auméntame la fe. Algunas traducciones de la Biblia lo traducen así: Señor, lo creo, pero por favor auméntame la fe para que lo crea completamente. Hermanos, el cristiano es una persona que está trayendo siempre a la memoria la palabra de Dios que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperas. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Hermano, no me preguntes cuándo va a terminar tu prueba. No lo sé. Lo que sí te puedo decir con base en el tema de hoy es que probablemente a ti o a mí o a ambos, Jesucristo nos está diciendo, no temas lo que vas a padecer todavía por 10 días. Sigue adelante. Pero recuerda una cosa, yo para contigo solamente tengo pensamientos de paz y nunca de mal, porque te voy a dar el fin que tú esperas. Y el fin que debemos de esperar, ¿cuál es, hermanos? Conocer el poder de Dios. Porque finalmente, hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues en el cristianismo? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué metas tienes? Entre ellas debía de ser conocer más de Dios. Quiero conocer más su poder. Te voy a plantear un reto, hermano. Hace tiempo lo estaba haciendo y honestamente dejé de orar de esa forma, hermanos. Creo que tengo que volver a hacerlo.
¿Te atreverías, hermano? ¿Te atreverías a orar a Dios y decirle, Señor, quiero ser como Cristo? Ahora, ten cuidado. Porque la intención es que todos seamos como Cristo. No, yo te estoy preguntando, ¿te atreverías a orar a Dios y decirle, Señor, quiero ser como Cristo? Porque si tú dices, quiero ser como Cristo, Cristo en este mundo, fue a la muerte y muerte de cruz. Así que cuando tú y yo oramos a Dios y decimos, dame paciencia, ¿se acuerdan? Y cuando decimos, Señor, quiero ser como tú, quiero ser hecho a la imagen de Cristo, Señor, para yo poder ser hecho a la imagen de Cristo, tengo que tomar mi cruz cada día y tengo que seguirle. Tengo que estar dispuesto a darlo todo, aunque al darlo todo, lo pierda todo. Pero también tengo que saber que si estoy dispuesto a darlo todo y en el camino lo pierdo todo, en realidad lo estoy ganando todo. Suena como raro, ¿no es cierto? Por eso es que Jesús le dice, pero tú eres rico, eres inmensamente rico. Acabo de perder un sorteo, ¿verdad, Mimi? ¿Dónde estás? Cuando comentó Mimi lo del sorteo del iPod por los recursos que se están contando para Fimenita, yo de broma le decía, pues ahí me lo guardas. ¿No? Y algunos hermanos les decían, hermano, pues ya, yo tengo el ganador, pues ya nomás compra para apoyar, pero ya tengo el ganador, ¿no? Bueno, cuando tú ganas algo y te avisan, ¿no? ¿Qué harías, hermano, si sonara el teléfono? Señor fulano tal, sí, acaba de ganarse un coche. Cuando quiera puede pasar con él, puede pasar por él. Ah, sí, estoy muy ocupado, pero como 2 o 3 veces voy por él. Gracias, guárdame. Yo te puedo asegurar que sin importar dónde estás y lo que estés haciendo, corres por tu coche. Yo sí haría eso, más. ¿A poco no? No hay nada malo en eso. Así que cuando Jesús les dice, pero tú eres rico, ten paciencia, no temas, lo que está sembrando en ellos, ¿qué es? El deseo de llegar a donde están esas riquezas. Están yendo a la presencia de Cristo. Hermanos, ¿por qué el Señor permite que pasemos tantas pruebas? ¿Por qué la persecución? Yo decía hace rato que en la historia cristiana, hermanos, los momentos más prominentes, más grandes y más gloriosos de la iglesia de Cristo, han ocurrido cuando ha habido persecución. Porque cuando hay persecución, ocurre algo. Hermanos, la persecución era necesaria para que el cristianismo, primero que nada, se arraigara en los corazones de los hombres, para que se abriera camino, para que se hiciera sentir, para que encontrara su lugar y para que se levantaran los grandes héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres que estaban dispuestos a ser intercesores o a ser antecesores de ustedes, de mí, hombres y mujeres que desde la primera persecución estuvieron dispuestos, hermanos, a morir por su fe, a seguir adelante. Por ejemplo, Lucas 8 dice que aquellos hombres y mujeres de la iglesia de Jerusalén que sufrieron la primera persecución, por cierto, a manos de Saulo, antes de convertirse a Cristo, dice que fueron dispersados y en lugar, dice, llorando por todos lados, se dice quejando, dice, decidieron no callarse, sino ir por todas partes anunciando el evangelio. Hay hermanos que ¿cómo comparten de Cristo? ¡Qué bárbaro! O sea, hablan de Cristo, pero cuidado cuando les llega una prueba. Cuidado cuando estén en un problema. Ya no hablan, se callan. Hermano, sé cómo hablar de Cristo así, sí, cómo estoy. Así mis ganas me dan. ¿Cómo voy a hablar de Cristo así, sí, cómo me tiene el Señor? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si mira, hasta ya me da pena decirle a los demás porque pues yo tanto hablo de Él y yo cómo estoy? Perdiendo. Y esa la gente se burla de mí. Hermano, tenemos que hablar de Cristo siempre. Padecer por la causa de Cristo, hermanos, trae dolor, pero también produce por lo menos 7 cosas. Ejercita nuestro carácter como cristiano. Nos fortalece los músculos espirituales, permítanme llamarle de esa manera. Nos hace más fuertes para otras pruebas. Fortalece la fe en medio de la adversidad. Aprendemos a confiar realmente en Dios. Muestra quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo.
Disciplina a quienes se han apartado de los caminos de Dios. Manifiesta el poder y la gracia de Cristo a los que sufren. Porque es precisa. Si tú quieres conocer el poder de Cristo, si yo preguntara, hermano, levanta su mano, ¿qué quiere conocer? Conocer el poder de Cristo. Amén, hermano, gloria a Dios. Pues que Dios te dé una prueba grande en esta semana para que conozcas su poder. ¿No? Sí. Porque si no, ¿cómo lo vas a conocer? Pero vemos su poder y vemos su gracia. Decíamos Esteban, la operación de la hermana. Me parece gracia de Dios y poder. Sin problema después de tanto tiempo con presión, sin problema después de tanto tiempo con el azúcar que se estaba descontrolando. Que reaccionara perfectamente a la anestesia, tanto para la operación como después de ella, y que por gracia les dijeran, pasan a la caja para liquidar, y la caja les diga, no, váyanse, no les vamos a cobrar nada. Exacto. Eso es gracia y eso es poder. Pero para eso se necesitó que esos medios cancelaran la cita y se preguntaran al Señor, pero ¿por qué si ya estábamos ahí a la puerta? Es porque te voy a mostrar mi poder. Y yo le decía a Esther cuando hablaba por teléfono, mira Esther, para esto Dios hizo que en aquel entonces tú te preguntaras, ¿pero por qué? Porque Dios tenía algo mejor para ti. Y haciendo eco de esto más aún, el hospital donde me mandaron es un hospital nuevo, donde incluso mandan a las mejores doctoras en esa especialidad. De muchos hospitales están en ese hospital, es un nuevo hospital de especialidades para discapacidades visuales, y aún las doctoras se maravillaban, lo comentaban, estos aparatos que están aquí es lo último, es maravilloso. Ahí nos llegó Dios. Eso es lo que podemos aprender, hermanos. Pero es necesario pasar por esto. Nos enseña a tomar la cruz cada día. Pero sobre todo, hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de perseverar, de tener paciencia, derrotamos al enemigo. ¿Cuál es el propósito principal del libro de Job? La vindicación de Dios ante su más acérrimo enemigo. ¿Quién le dijo? Este hombre te adora por lo que le das. Quítale todo. Y en tu propia cara te va a maldecir y te va a dar la espalda. Y Dios le dice, ahí lo tienes, nada más no le quites la vida. Dios confió tanto en la fe de ese hombre que le permite al enemigo, solo no le quites la vida. Y al final este hombre terminó demostrando que él era capaz de amar a Dios, de adorarlo, de confiar en Él, aunque Él me quite la vida, en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier prueba. Creo que volvió a fallar la tecnología, ¿verdad? Y quité la otra cámara. Hermanos, Satanás quiere convencer cada día a Dios de que tú y yo estamos aquí hasta que dejemos de tener, hasta que podamos caminar, hasta que podamos ver, hasta que hermano, la pregunta en esta tarde es, ¿por qué estamos aquí? ¿Hasta cuándo piensas estar aquí? Hace unos días le pregunté a alguien, le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo piensas irte de la iglesia? Le dije, porque como vas en un corto tiempo, tú ya no vas a estar aquí.
Satanás lucha todos los días para demostrarle a Dios que el hombre te adora por conveniencia. Y yo te lo voy a demostrar. Y te voy a demostrar en tu propia cara que esos que se dicen tus hijos, a la primera de cuentas, te van a menospreciar. Pero Job no lo hizo, hermanos. ¿Lo haré yo? ¿Lo harás tú? ¿Lo haremos nosotros? La iglesia de Esmirna es digna de imitar, hermanos. Y si tú me dices, no, hermano, yo no me quiero quedar pobre, yo te diría, hermano, hagamos tesoros en el cielo. Los tesoros allá no se pierden, no se devalúan. Los cristianos de Esmirna supieron que detrás de todos los perversos que les hacían daño estaba el diablo. Por eso dice, he aquí Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel. Hermanos, que algunos seguirían acusando y arrojando a los cristianos a los fosos que servían como cárceles, pero les dice, no se desanimen. Hermanos, durante siglos, escucha esto, durante siglos, el rastro del cristianismo leal se ha regado con la sangre de millones de mártires, como los de Esmirna. Y aunque uno se pregunta por qué o para qué, en la historia algo es cierto. Si la iglesia primitiva, es decir, si la iglesia primera, si la iglesia original no hubiera, hermanos, soportado o sufrido todas esas persecuciones, no se habría sostenido el cristianismo por tanto tiempo. No habrían existido épocas en las cuales el hombre tuvo la capacidad y la oportunidad de demostrar hasta qué punto y hasta qué nivel es capaz de llegar la fe en el corazón de alguien que está dispuesto a creer ciegamente al Señor. Eso es fe. Yo como pastor, ustedes me conocen, siempre he dicho que la fe es racional, que los cristianos no somos tontos. Yo no me creo tonto por ser cristiano, ni mucho menos por ser pastor. Pero en este momento yo hablo de una fe que cree, que confía, que sabe quién es Dios, quién es Cristo. Hermanos, cuando la persecución no ha existido en la historia de la iglesia se ha relajado, se ha enfriado, ha dejado de crecer. Eso ha pasado en la historia de la humanidad. Es importante decirles, hermanos, que mientras que Éfeso, la iglesia sin amor, no entendió la exhortación de Cristo, de que tenía que hacer las cosas por amor a Cristo, amar a los hermanos, porque si no, iban a perder su derecho a existir como iglesia. Desapareció no solamente la iglesia, la ciudad completa. Hoy en día, hermanos, esa localidad está en ruinas, pero Esmirna existe todavía, hermanos, en Asia. Es la ciudad de Izmir. Es una ciudad muy bonita. Yo creo que es un tributo en la historia de Dios para recordar que en este lugar, hace cientos de años, miles de cristianos regaron esa ciudad con su sangre para que pudiera florecer en lo que es hoy. ¿Han leído el libro de Hebreos capítulo 11? Dice que todos esos mártires, el mundo no era digno de ellos. Hermano, vivamos tú y yo de tal manera que el mundo no sea digno de nosotros. ¿Sí me explico? Por el amor a Cristo, por la entrega a Cristo, por la decisión de servir a Cristo. 3. La promesa. Voy a entrar en un poco más rápido, hermanos. La promesa. Y yo te daré, dice el versículo 10 y 11, la segunda parte del versículo 10, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, nunca jamás, déjenme agregarles, de la segunda muerte. Hermanos, la promesa de la corona de vida, aquí hay una promesa muy interesante. Va de nuevo. Y yo te daré la corona de la vida.
Esa promesa, hermanos, la corona de la vida, va acompañada o trae como consecuencia algo más: no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, para poder comprender el peso, escucha esto, hermano, para poder comprender el peso y el impacto de lo que implica la corona de la vida, yo necesito nuevamente poder comprender y poder aprender el contexto histórico. En primer lugar, quiero que sepas, hermano, que en griego hay dos palabras que se utilizan para hablar de una corona. La primera es diadema. Y diadema, hermanos, describe la corona de un rey. Y la segunda palabra es la palabra estéfanos, que describe una corona de laurel. La palabra que usa Juan es esa, es estéfanos. La corona de laurel, hermanos, se otorgaba cuando menos en las siguientes circunstancias. Se otorgaba, era un honor que se otorgaba al vencedor en los Juegos Atléticos. El que un atleta recibiera una corona de laurel implicaba mucho gozo para él. Era un símbolo de la victoria, era un reconocimiento al esfuerzo notable que él como atleta exponía su cuerpo durante 9 meses previos a una competencia para que él pudiera, hermanos, llegar un día. Los atletas en ese tiempo se dice que durante los 9 meses anteriores a una competencia, hermanos, se abstenían de muchas cosas, no necesariamente malas, de ciertas comidas, de desvelo, de ir a ciertos lugares, con tal de que su cuerpo estuviera sano completamente para el día de la competencia. Esa corona de laurel para el ganador era un gran reconocimiento, eran aplausos, era un día de alegría. Se otorgaba a los magistrados, hermanos, cuando terminaban sus labores en el gobierno. Era un reconocimiento a una vida de buen servicio. Era un honor que se otorgaba a los invitados especiales a un banquete. Era un honor, hermanos, y se colocaba en la cabeza de quienes entraban a los templos paganos para adorar a sus dioses con los que supuestamente iban a tener comunión íntima. Pero ¿qué creen, hermanos? Ninguno de los cristianos de Esmirna podía aspirar a este honor, a llevar entre los hombres una corona de laurel en su cabeza. Pero Jesucristo les dice que si ellos no empiezan a tener temor, si perseveran, si siguen adelante, ellos iban a recibir una corona como esta, simbólicamente hablando. No es que en el cielo haya árboles de laureles, hermanos, y el Señor va a hacer una corona como esta para cada uno. Y a lo mejor suena sarcástico, pero a veces nos imaginamos eso, no, sino lo que simboliza. ¿Sí me explico? Dice, tú vas a recibir una corona, pero es la corona de la vida. Es algo más grande, es algo más duradero. Es la vida eterna. Hermanos, la corona que otorgaban los hombres se marchitaba muy rápido. No pasaba de un día y empezaba a marchitarse. Y entonces tenías que tirarla. Ya no te servía, ya no la podías guardar. Pero lo que el Señor da no se acaba. Quiero que escuchemos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, que no se destruye, incontaminada, que no se mancha, sin mácula e inmarcesible, perpetua, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Esa corona de vida que iban a recibir, hermanos, como honor, cada uno de los cristianos de Esmirna que estaban muriendo, nadie la podía destruir, nadie la podía ensuciar, nadie la podía manchar, nunca se iba a terminar, era perpetuo, era para siempre. Y así como el atleta se llenaba de gozo, hermanos, la corona de la vida llenaría de gozo a cada cristiano de Esmirna que estaba muriendo. Y era un reconocimiento al triunfo. Así como se reconocía el triunfo del atleta, el Señor Jesucristo iba a dar una corona de vida como reconocimiento al triunfo en la vida cristiana. Porque morir por Cristo, hermanos, no es pérdida, es triunfo. Es victoria. Era un reconocimiento, así como el magistrado, por el servicio que ese cristiano había sido capaz de hacer con fidelidad y sin corrupción durante toda su vida.
Así como el invitado especial, ese cristiano que moría y recibía la corona de la vida podía sentirse como un invitado no especial, sino permanente en el cielo, donde moraría por siempre con su Salvador. Y como ese pagano, hermano, que entraba a su templo con su Dios a tener una supuesta comunión íntima, él sí entraría a la presencia del único Dios, el Dios Altísimo, a tener una comunión personal e íntima con él, más grande que la que había tenido estando en vida, porque ahora estaría delante de su gloria. ¿Sí van conmigo, hermanos? Era algo más grande. Y por si fuera poco, hermanos, en segundo lugar, déjenme decirles que la ciudad de Esmirna estaba muy bien ubicada, hermanos. Estaba súper bien ubicada. Era una ciudad muy hermosa. Empezaba en el puerto, atravesaba el estrecho Piedra de las Colinas, y entonces, hermanos, empezaba a surgir una colina, un pequeño monte llamado Pago. Y en todo ese monte, hermanos, alrededor, estaba lleno de templos y edificios hermosos, bonitos. ¿Saben cómo se les llamaba en aquel tiempo? La corona de Esmirna. Un hombre muy famoso llamado Aristides, dicen que así se debe de pronunciar correctamente, Aristides, un famoso estadista, comparaba a Esmirna con una gran estatua con los pies en el mar, el cuerpo en el llano y en las colinas, y la cabeza coronada de esos grandes edificios en la colina del Pago. La llamaba una flor de belleza tan grande que ni el sol ni la tierra le han mostrado jamás a la humanidad algo tan hermoso como esto. Cualquier habitante de Esmirna, hermanos, se sentía orgulloso de vivir allí. Cualquier habitante de Esmirna se sentía orgulloso de presumir la belleza de su ciudad, la belleza de sus templos. Pero la iglesia perseguida, los pobres cristianos, los pobres cristianos de la iglesia, para ellos solo era un lugar donde habían sufrido despojo, humillación, persecución. Representaba un lugar en el que ni siquiera poseían lo mínimo para poder sobrevivir. Lo mejor que podían aspirar a tener era la noticia de su muerte para que todo acabara. Sin embargo, dice Jesús, yo les daré la corona de la vida. Porque hay una ciudad en el cielo. Dice Aristides que ni el sol ni la luna le ha regalado al hombre un regalo tan bello como este. Pero lo que este hombre no sabe es que en el cielo, la ciudad de Dios, donde simbólicamente hablando las calles son de oro, donde no hay más llanto, más tristeza, ni más dolor, donde todo es hermoso, no tiene la más mínima comparación con Esmirna. Y ese cristiano que recibía la corona de la vida podía con honor decir, pero yo tengo una ciudad celestial a la cual pertenezco, yo soy de allí. Todos los seres humanos, hermanos, en mayor o menor medida, hacemos las cosas con el propósito de tener un beneficio. Esa es la realidad. Todos los seres humanos hacemos las cosas en mayor o menor medida con el propósito de tener un beneficio. No quiero sonar irrespetuoso, probablemente no suene. Todos los que estamos aquí estamos por la misma razón. Esperamos algo. Bendiciones de Dios, ¿o no? Sí. Yo espero que Dios me bendiga, que bendiga mi trabajo, que bendiga mis estudios, que bendiga mi casa, que bendiga mi familia, que bendiga mis proyectos, que bendiga mi profesión, y eso en cierta forma es eso. Yo estoy buscando algo. Ahora, no es que eso sea algo malo, hermanos, aclaro, no es que sea algo malo. Lo digo porque en Esmirna los creyentes lo habían perdido todo y creían que no ganaban nada, o podían llegar a creer que no ganaban nada por seguir a Cristo. Y lo que Cristo les dice es, ustedes lo están ganando todo. ¿Saben ustedes qué le dijeron los apóstoles a Jesucristo cuando Él estaba en la tierra, hermanos? Escuchen. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo
y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿A qué le suena esto? ¿Cuánto vamos a ganar contigo? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que la regeneración, es decir, cuando todo sea nuevo, cuando yo regrese, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice Mateo 19, 27 al 21. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Un regaño? No. Dice, sí vas a recibir, solo que no es en este mundo, es allá. Seguir a Cristo, hermanos, seguir a Cristo siempre implica que podemos aspirar a tener una hermosa recompensa, hermanos, en el cielo. Los hermanos de Esmirna parecían no aspirar a nada, pero habitarían en una ciudad celestial. Y por si alguna duda pudiera haber cabido, hermanos, en el corazón de los creyentes, con lo que la palabra corona o la frase de la corona de vida les daba o significaba, hay todavía una invitación más de parte del Señor Jesucristo. Esa invitación también es un llamado individual. Al que tiene oídos para oír, oiga, decir, oye, no seas indiferente. Hermanos, estoy consciente de algo. Incluso los adultos solamente podemos unos minutos estar atentos. Así que yo agradezco mucho, de verdad, que estén todavía aquí. Casi acabo. Sé que es cansado, está haciendo calor y todo lo que ustedes quieran, hermanos. Pero por favor suplico su atención por un momento más. Jesucristo nos llama a no caer en la indiferencia. Esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga, es, oye, tú que tienes la capacidad de escuchar, pon atención. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, a cada una de las iglesias, oye, no te distraigas, no estás pensando otra cosa. No digas, ¿a qué horas va a terminar Juan? ¿A qué horas va a terminar el pastor? ¿Para qué tanta historia? ¿Para qué tantos ejemplos? ¿Para qué tantos versos? Yo ya lo entendí muy bien, ¿para qué? No. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, atienda, no sea indiferente, escuche. No sea que un día, cuando estés frente al Señor, digas, si tan solo hubiera escuchado más y me hubiera distraído menos. Quiero que escuches, dice el Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta sola frase, hermanos, es digna de una predicación especial. Pero no voy a caer en la tentación de predicar otro mensaje. Voy a ser muy breve. ¿Qué es la segunda muerte, hermanos? En la Biblia se nos habla de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido que los hombres muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Pero dice la palabra de Dios, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. En el idioma original esa frase, y después de esto el juicio es inmediatamente después de que ustedes y yo nos morimos, vamos a enfrentar un juicio. No un juicio delante del juez que es Dios. El juicio es, me morí, ¿a dónde voy? ¿Cielo o infierno? Aquella persona que en vida se negó a arrepentirse de sus pecados, a pedirle perdón a Dios, a creer en Jesucristo, a invitarlo a morar a su corazón, cuando muera le espera la segunda muerte, el infierno, la condenación eterna. Dice Jesús, pero al que venciere, dice, no sufrirá daño, nunca jamás, de la segunda muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano cuando muere, dice Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, entregar a la ruina el alma y el cuerpo en el infierno, dice Mateo 10, 28. Esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte, pero el cristiano le espera la vida.
Salmos 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El tormento eterno, hermanos, en el infierno es la muerte segunda para quien se ha negado a creer en Cristo. Entregará cuando muera que lo único que le espera es la muerte eterna lejos de la presencia de Cristo. Pero a quien muere en Cristo encontrará que lo que le espera es la gloria con Cristo, la gloria eterna con Cristo, la corona de la vida que le hará sentirse orgulloso de pertenecer a una hermosa ciudad, una ciudad celestial de la cual Pablo habla, hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Hermanos, quiero decirles una cosa, quiero terminar diciendo lo siguiente. Los hermanos de Esmirna ahora tenían razones suficientes, hermanos, como para continuar y seguir adelante. Los hermanos de Esmirna ahora tenían elementos suficientes como para tomar la decisión de seguir siendo fieles, de no retroceder. La Biblia sí, Jesucristo sí nos pide sacrificios, hermanos. Porque Jesús les dijo, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. La fidelidad, hermanos, hay ocasiones en que nos lleva hasta la muerte. Dice, y yo te daré la corona de la vida. El Señor le dice a los hermanos de Esmirna, no temas, no porque estaban temiendo. Ellos estaban dispuestos a seguir, sino para alentarlos. Precisamente porque sabía que tenían la intención de seguir adelante. Su carta fue una forma de decirles, sé lo que estás pasando, lo comprendo, sigue, te falta todavía un buen rato, no temas, yo estoy contigo. Parece que lo estás perdiendo todo, pero mira el honor que estás ganando. Te espera la vida eterna. Conclusión, hermanos. Amemos a Cristo de tal manera, que seamos capaces, si las circunstancias lo exigen, a ser fieles hasta la muerte. ¿Qué es el libro de Apocalipsis, hermanos? El libro de Apocalipsis es un libro que nos exige, no nos recomienda, no nos pregunta, no nos sugiere. Es un libro que nos exige ser fieles hasta la muerte y nos recuerda el valor. Porque la frase que Jesucristo usó con sus discípulos es, pero tú eres rico, el valor de la vida eterna. ¿Qué les bendigamos?